La llaman la casa endemoniada y los expertos, las personas que han visitado, dicen que tiene un alto contenido de actividad paranormal. Y es que esta casa tiene una historia muy particular. Se las voy a contar. Bueno, mi gente, les cuento que me perdí un poquito y adivinen quién vino a rescatarme. Un viejo amigo, mírenlo, Jonathan. ¿Cómo está Jonathan? Muy bien, don Lewis, ¿y su merced? Súper bien, mi hermano. Bueno, le cuento que me decían que usted hablaba un poquito rápido. Vamos a hablar un poquito más despacio en esta para que nos congraciemos con todos los suscriptores. Jonathan, pregunta, ¿por qué esta zona no es tan conocida? ¿Por qué la gente no viene mucho a visitar esta parte? Bueno, el primer factor es porque, bueno, hoy en día se encuentra ya esta zona muy enmontada. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Yo sigo en Armero, esta ciudad que fue arrasada. Y desde aquí voy a llevarles hoy un programa muy especial, muchos bichos por acá. El programa es esa Armero que no te muestran, y es que usualmente los visitantes llegan de la carretera a la parte baja, que es donde se supone que está concentrado todo, pero aquí también hay historia, aquí también hay tragedia, aquí también hubo dolor, hubo familias que perdieron sus seres queridos, que sus seres queridos quedaron, incluso algunos, desaparecidos, como lo vamos a evidenciar ahora. Entonces te invito hoy a este programa súper especial, programa espectacular, donde estaremos recorriendo esa parte de Armero que pocos se atreven a visitar. ¿Por qué? No lo entiendo de verdad, porque es muy fascinante. Voy a hacerles un recorrido, hay demasiado mosquito, pero bueno, vamos a hacer un recorrido. Así que ya tenemos todo listo, la gorrita para el sol, tenemos morralito y mochilita al hombro. Hoy vamos con todo. Acompáñenme a esa aventura, esa Armero que no te muestran, que no te cuentan. Mucha gente no la visita. Vamos. Les cuento que ya sé por qué no la visitan, y es que está muy apartado de lo que es la carretera, de lo que es la vía. Pero aquí también les decía, hubo tragedia, aquí también hubo dolor, y aquí también hubo familias que perdieron a sus seres queridos. Evidencia esta cruz, dice 13 de noviembre de 1985, recuerdo de Jesús, Adelita, María Paulina Bocanegra, de sus hijos. Y miren, ahí está. Esto nos evidencia que sí hubo pérdidas en este sitio, y lo que siempre les digo, hay mucha gente que está sepultada acá. Lo que ustedes escuchan, ese crujir de hojas, es hojas secas que hay en el suelo. Creo que durante mucho tiempo nadie visitaba esta parte, y por eso se acumulan hojas, y por eso es el crujir cada vez que yo doy un paso. Es un paraíso esto. Pues lo siento, en medio de tanto dolor que se vivió, ahora está convertido en esto, en un bosque. Y caminar por aquí es increíble. Es caminar por la historia de una ciudad que desapareció, porque Armero era eso, una ciudad. Lo que ustedes evidencian es que era la segunda ciudad más grande del Tolima después de Ibagué. Y esta parte por donde yo estoy fue la parte que recibió primero la avalancha. Fue la parte que recibió la avalancha en todo su rigor, con todo su fuerza. Si ustedes ven, miren, quedaron también vestigios de gente que lo perdió todo. Esto era un cuarto de una casa. Esta parte le cuento que lleva muchos años que no la visitan, me imagino,
y es por lo apartado que está de la civilización. Pero bueno, aquí en Lewis te cuenta, vinimos, estoy abriendo camino porque si ustedes ven, miren, matas por todos lados. Tratamos de que no nos encontremos con una pringamosa por ahí. Y es que quiero mostrarles esto, vean, así quedaron las casas. Voy a pasar por un ladito de esto. Si pasemos por aquí hay paso. Miren, estos eran los baños, la parte de los baños, la parte de atrás. Ahí muy seguramente quedaba el patio y esta era una casa inmensa. Miren lo grande que era. Oiga, me siento tenebrosamente solo por acá. Y es que no hay absolutamente nadie. Solo los bichitos y yo. Y espero que muchos angelitos que me estén cuidando porque no sé por dónde voy siquiera. Bueno, vamos a seguir mostrándoles todo esto. Voy a mostrarles las casas de por acá, cómo quedaron. Y es que miren estos árboles. Uf, es que lo que les digo, o sea, no hay camino. Yo estoy haciendo el camino, yo estoy mostrándoles caminando. Simplemente me vine hasta el fondo porque estaba buscando una cúpula de una iglesia, pero finalmente no la encontré. Y entonces ya me estoy devolviendo y pues evidencié todo este monte que hay. Y en medio del monte hay unas casas que quedaron sepultadas. Y lo que les decía, esas casas recibieron toda la avalancha, toda, en un principio. Fueron las primeras que arrasó y es este punto donde yo me encuentro. Ya han crecido árboles alrededor de las casas, muchos árboles. Miren, hacia allá una cruz, hacia allá más casas. Vamos a dirigirnos a donde está esta cruz. Debió ser tremendo porque, bueno, también retrasó un poco que la avalancha llegara. Por allá se siente un ave, es grandísimo, como un tucán parece. Evitó que la avalancha llegara más rápido a donde llegó, al pueblo. Esta parte es de pronto esos barrios que quedaban en la parte alta de Armero. Uf, es que miren la cantidad de hojas, es también un espectáculo muy bonito y el crujir cada vez que uno pasa porque son hojas secas ya. Bueno, aquí hay una cruz, les decía yo, me llama la atención. Esta cruz dice Luis Vicente, Ana Francisca, Álvaro Pacho, Ligia, Lucero, Cañón, Bernal, 13/11 del 85. Esa fecha que todos recordamos, que todos tenemos en nuestra mente. Y miren, miren la casa, cómo quedó. Allá se evidencia color rojo y amarillo, muy seguramente era un letrero, era una... No se alcanza a leer, era como una tienda, algo así. Bueno, sigo caminando. Quiero que ustedes caminen conmigo, quiero que ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo. Es una sensación de calma, porque este sitio está increíble. Árboles frondosos, muy grandes, pero también es una sensación de dolor, porque a cada paso se ve esto, vea. Son paredes, ladrillos, murallas arrasadas. Todo esto eran construcciones y todo quedó así, arrasado por el lodo, arrasado por la avalancha. Aquí esta casa es demasiado grande, yo creo que era un negocio, era algo que funcionaba acá, porque de verdad, a pesar de lo antiguo que era, ya era algo grande. O sea, se ve que no es una casa común y corriente, sino como un negocio que funcionaba. Aquí hay 4 caminos. ¿Para dónde tomamos? Para allá. ¿Será para allá o será para allá? No sé. Para donde Dios me guíe, porque estoy aquí a la de Dios. Finalmente me decidí por este camino, y es que esta casa, les decía yo, se ve inmensa. No es una casa que uno diga casa normal. Se ve que habitaba o una familia de mucho dinero o que quedaba un negocio. Yo sigo mostrándoles a ustedes esta parte. Mire, ahí dice Hermanos Forero. Ah, está la dirección, qué bien. Calle 14, número 2066. Y ahí están los nombres de algunas de las personas que habitaron. Carlos, César, Rosalba, Chabela,
Ahí se alcanza a ver entre la mata. Calle 14, número 2066, hermanos Forero. Y la casa es inmensa. Si alguien conoce esta familia, los hermanos Forero, conoce y puede contarme algún tipo de historias, quiénes eran aquí en Armero, pues de verdad que sería espectacular. Yo siempre he dicho, mis programas los hacemos entre los dos, yo que camino y usted que está viendo el programa y que de pronto conoce algo de historia de este punto, pero no es solamente a un lado, miren, al otro lado también quedaban las casas. Esta casa, si ustedes ven, miren tan bonito el adorno que tiene arriba, es como un símbolo de algo, es como un abanico, no sé, y aquí hay una tumba, o lo que se llama pues la representación de una de ellas, porque mucha gente no sabe si en realidad su familia murió o si quedó viva. Entonces ellos lo que hacían era poner este tipo de cosas, porque hubo mucha gente que desapareció en Armero, miren, José Luis Zambrano Delgado, Raquel Chavarro Sarmiento, Yolanda Zambrano Chavarro, Ana Silvia Zambrano Chavarro, Ernesto Hernández Zambrano, se ve que era una familia numerosa, Rodolfo Hernández Zambrano, Wilson Díaz Zambrano, Janet López Zambrano, 13 de noviembre de 1985, esa fatídica noche en que sucede todo esto. Miren cómo quedó esta casa, quedó tapada. Y ahí hay un declive que ustedes ven que baja, que fue donde bajó el lodo. Entonces en medio de esto mucha gente murió atrapada por este lodo, atrapada por todo esto que ustedes ven acá. Bueno, siguen las hojitas crujientes en cada paso que doy. Aquí estamos recorriendo este barrio. Ahorita les voy a investigar un poco más de cómo se llama, pero primero quiero mostrarles todo esto. Mire, quiero mostrarles cómo la gente marcaba. Miren, Barrio Recreo, ya tenemos el nombre, no me tocó averiguar. Barrio Recreo, esta es la calle 14, número 2040. Familia Labrador González. Oiga, miren ustedes cómo la gente busca la identidad de las personas, busca hacer esa memoria histórica de Armero y la marca las casas con los nombres. Aquí esta parte, les decía, no es muy visitada, es el Armero que no te muestran, es el Armero que no conoces porque la historia pues se remonta a Armero de abajo. Pero miren esto, casas derruidas, dolor, tragedia, y aquí la hubo. Esto también merece ser mostrado y por eso yo vengo a hacer este recorrido hoy aquí, a la ciudad blanca de Colombia, por el algodón y el arroz. Esa era Armero, Barrio Recreo de Armero. Aquí estamos caminando sus calles. Voy a dirigirme hacia una parte que me dicen que quedaba la iglesia Nuestra Señora del Carmen, y es una iglesia de la que quedó la cúpula. Yo sé que mucha gente ha venido a Armero y no ha visitado esa cúpula, entonces hoy la voy a mostrar. Y quiero que cuando vuelvan digan, oh, Lewis me mostró una parte de Armero que no conocía y quiero ir a conocerla, quiero ver esa cúpula de la iglesia. Bueno, mi gente, les cuento que me perdí un poquito y adivinen quién vino a rescatarme. Un viejo amigo, mírenlo, Jonathan. ¿Cómo está Jonathan? Muy bien, don Lewis, ¿y su merced? Súper bien, mi hermano. Bueno, le cuento que me decían que usted hablaba un poquito rápido. Vamos a hablar un poquito más despacio en esta para que nos congraciemos con todos los suscriptores. Jonathan, pregunta, ¿por qué esta zona no es tan conocida? ¿Por qué la gente no viene mucho a visitar esta parte? Bueno, el primer factor es porque, bueno, hoy en día se encuentra ya esta zona muy enmontada, y lo otro es por el tiempo de las personas. Cuando uno ya toma todo el servicio de conocer de la variante hacia abajo y de la variante hacia arriba, se puede demorar uno de 2 horas y media, 3 horas, hasta 4 horas. Ok. Entonces esto es uno de los puntos que muy pocas las personas que realmente pueden conocer. De este lugar hay muy pocos los videos que se pueden ver en redes sociales, donde podemos contemplar como casi el inicio donde empezaba la ciudad blanca de Armero. Pues aquí para arriba era más o menos 1 kilómetro a 1,5 kilómetros donde empezaba Armero. Perfecto, yo mostraba eso y me llamaba la atención y decía, la gente de aquí debe tener mucho dinero porque es que eran casas inmensas, eran casas muy bonitas. Lo que pasa es que Armero pues siempre se ha destacado como uno de los lugares más prósperos y de una economía demasiado grande en el departamento del Tolima. Fuera pues de ser un lugar demasiado próspero, demasiado agrícola, dentro de este lugar pues toda esta zona es donde realmente vivían muchos extranjeros, lo que le llaman las casas quintas.
donde se empezó a hacer los primeros Ah, diseños. Por ejemplo, cuando se empezó a construir Armero, no se construyó de abajo para arriba, sino se empezó a construir desde el inicio de la montaña hacia la parte del fondo. ok, entendido. O sea, Ujú, estas eran las casas de gente adinerada, de gente que tenía mucha platica, eran extranjeros en su mayoría y ujú. por eso pues es que estas casas quedan a este punto, en este lado. La parte de abajo era como la parte popular, la parte de armero. Sí, sino que pues una parte de lo que es hacia arriba era como casi lo más importante, por decirlo de esa forma. De la variante hacia arriba uno podía encontrar el hospital mental, esta que era la segunda iglesia más grande del departamento, bueno, de la ciudad blanca de Armero, que ya era la iglesia del Carmen, tenía equivalente a una altura más o menos de unos 12 a 14 metros. Acá Oiga, pues, aquí hago un puntico porque les cuento que buscaba esta iglesia y cuando ustedes la vean se van a quedar maravillados de la magnitud de la tragedia. ¿Cuánto me estabas contando unas cifras? esta, bueno, la iglesia de la altura normalmente pues tenía una altura equivalente de unos 12 a 14 metros de altura. Y un momentico, quiero que ustedes vean cómo quedó, miren. Esta es la iglesia del Carmen. Del Carmen. Miren ustedes cómo quedó. Esta parte es la parte de la cúpula, la parte alta. Ujú. Había un personaje acá, el Sí, padre Manolo. el padre Manolo. El padre Manolo era uno de los padres como más reconocidos y uno de los padres que podemos decir hoy en día que sí podía hablar de la palabra de Dios, donde uno entraba en esta iglesia y nunca encontraban realmente santos, vírgenes, cristos, absolutamente nada. Este monumento, esta cosa que realmente se llama la cúpula de la iglesia, esta iglesia sí quedó totalmente enterrada. Vemos la posición como quedaron las puertas enterradas. La iglesia que vamos a ver, que en el video pasado hablamos de la iglesia de San Lorenzo, donde se ve la cúpula, Que era la primera. esa iglesia fue totalmente arrasada y la cúpula que hoy en día uno le llama, eso no se llama una cúpula, sino el chapitel. Originalmente la cúpula en cualquier iglesia Era es la esta torre parte. que cierra una edificación. Mírenla ustedes, miren lo alta que era, si ustedes se imaginan. Aquí hay como 8 o 10 metros, más o menos. No, aquí ya estamos casi elevados a una altura de 2,5 metros. De aquí hasta arriba. Del nivel original, digamos, Armero se encuentra a 2,5 metros debajo de este Ok, lugar. o sea que quedó tapado 2,5 metros. Sí, eso Exactamente. les decía. De aquí arriba pueden haber unos 9 metros. No, aquí por arriba hay, yo creo que sí, como 9, 10 metros. Porque si medía originalmente Sí, aquí más entre... o menos vemos la altura de las puertas equivalente casi de 2 metros. Ok, ¿Sí? entonces quedó bien Esta, enterrada. esta iglesia quedó totalmente intacta. La avalancha lo que hizo fue enterrarla como la vemos, pero aquí las puertas, ventanas, techos, todo quedó totalmente intacto. El vandalismo después de la tragedia se empezó a robar las puertas, rejas, ventanas y las paredes empezaron a colapsar. Por eso hoy en día solo podemos contemplar las columnas. Ah, ok. ¿Sí? Aquí ya estamos Oiga, esto dentro de lo que es también, o el sea, salón. esta era la iglesia. Miren, no había visto. Esta es la parte interna de la iglesia. Miren ustedes. Y si quedó intacta, miren, ahí vemos también la magnitud. Decía yo en un video, no temáis a los muertos, que muertos están. Temáis a los vivos. A los Miren, todo vivos. esto lo ha hecho los vivos y vivos de verdad. Porque son, yo les llamo mercaderes de la muerte. Ujú. Bueno, vamos a avanzar, Jonathan. Gracias al cielo lo encontré a usted y me salvó porque estaba perdido, no sabía dónde quedaba esta iglesia. Ya si ustedes vienen a Armero, ya ustedes pueden ver una forma diferente de ver la tragedia y es esa Armero que nadie te muestra. Pero que sí, aquí está Jonathan, mírenlo. Mucha gente lo ha buscado también, ¿cierto? A Sí, raíz del video. gracias a Lewis, muchas personas han podido venir hasta acá, hasta Armero, y han podido buscarme a mí para que les comparte un poco de la historia. Y pues quería darle pues muchas gracias a don Lewis por No, no, volver no. a El darme la protagonista. oportunidad de compartirles otra vez lo sucedido en este paraíso histórico. Gracias, Jonathan, pero el protagonista de verdad son ustedes que son los que se aprenden esta historia. Yo vine aquí a documentar varias cosas y una es esta, la Armero que no te muestran. Bueno, vamos un momentico hacia allá. Voy a parar aquí y vamos a tomar esa calle para mostrarles algo interesante y que Jonathan nos cuente algo más de este barrio, de esta parte. Este era el barrio Protecho. Ujú. Bueno, ya estamos en esta calle, Jonathan. Miren ustedes cómo quedó enterrado esto. Yo digo, una casa que esté al lado de la iglesia no era una casa de gente pobre, era una casa de gente muy adinerada. ¿Qué sabes de esta zona? Bueno, todo esto pues ya se basa por familias numerosas, por eso sobre todo este territorio las casas digamos son demasiado grandes. Una casa como tal de estas equivalen a poder tener de 6 a 7 piezas, ya que las familias, como les digo, demasiado numerosas.
Oh, eran casi mansiones, era una vaina increíble. Casas demasiado grandes y a pesar del tiempo, pues uno va a contemplar los diseños de cada arquitectura. Todas las casas antiguamente se hacían en concreto y fundido con piedras. Si ve, Ok, las casas sí, exacto, las hacían demasiado no firmes. eran como las de ahora. Y tanto es así que miren, por aquí pasó y fueron las primeras casas que recibieron esta avalancha, por aquí pasó y todavía. Vean ese rojo original, rojo intenso que hay arriba. Esto es original de la época, de hace 40 años y todavía se mantiene. Miren las paredes, pero sí, quedó mucha parte sepultada y por eso. Jonathan, esta parte donde estamos, hubo también muertos. Sí, claro, muchísimos, casi la mayoría. Lo que pasa es que la avalancha llegó aquí a Armero a las 11 de la noche. Sí, Lo primero con lo que la avalancha pudo impactar fue contra la planta de electricidad. Para ese 13 de noviembre pues también se encontraba lloviendo demasiado duro, lo que generó de que cuando el volcán generara la erupción, muy pocas personas las que alcanzarán a escuchar el estruendo. Como lo ok. primero que se llevó fue la planta de electricidad, la gente en la oscuridad no tuvo la forma de poder encontrar las llaves para poder sacar a las familias dentro de sus casas. Mire que eso me contaba que era mucho el desespero. Incluso una señora me contó que trataba de abrir un carro que la iba a llevar, que la iba a sacar y no podía. Porque eso no fue de un momento a otro, fue paulatinamente que fue avanzando. Pero en la oscuridad mucha gente pues no estaba. Jonathan, aquí hay una parte donde quiero detenerme y es para mostrarles a todos. Pasaba yo ahorita y veía yo estos nombres. Y si ustedes los leen, dices, buscamos, los buscamos y están los nombres de 11 personas. Mire, está Baudito Rodríguez, Anadelia Barbosa, Ligia Esperanza Rodríguez, Yesir Rodríguez, Giovanna Rodríguez, Alexander Rodríguez, Eduardo Bolívar, Oscar Javier Rodríguez, Amparo Rodríguez, Berenice Sánchez, Carlos Erney Rodríguez. Decía yo, cuando pasé por acá decía, caramba, personas que buscaban, pero ahorita me cuenta Jonathan un dato absolutamente perturbador, un dato increíble, que son niños que buscan. Estos son los niños de Armero. Hacen parte de los... Sí, digamos, en este punto exacto donde nosotros estamos ubicados, acá lo podemos decir, esta era la tienda de este barrio, una de las tiendas más reconocidas que ha ubicada en este punto. De esto pues sobrevivieron también muchas personas, entre eso están buscando entre todos esos nombres a muchos niños y también pues hermanos, primos que se lograron extraer a la tragedia, pero en plural pues más que todo son de los niños desaparecidos aquel 13 de noviembre. Cada nombre que vamos a ver ahí es un testimonio de un padre que le quitaron a sus hijos de los brazos. Ellos vieron a sus hijos salir de acá con vida y hasta el día de hoy no se sabe el paradero. Por eso dicen los buscamos. Porque si, caramba, supieran que hubieran muerto, tendrían la tranquilidad que ya están muertos. Están. Pero la zozobra de seguir buscándolos y si vemos son números de celulares modernos, o sea, después de muchos años todavía continúa esta búsqueda. Qué increíble, Jonathan. Usted ha recopilado también muchos testimonios de esto de lo que hablamos, los niños robados de La Armero. palabra exacta es esa. Como yo les digo a todas las personas, mire, cuando uno entra al lugar o mira cualquier video o mira cualquier imagen, siempre en cualquier imagen van a decir los niños perdidos de Armero. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si esos niños son perdidos en Armero, ¿por qué resultaron en diferentes países? ¿Sí ve? Porque no se perdieron, sino se los robaron. La Cruz Roja, la Defensa Civil de esa época, no va a hablar de todos los Sí, de hoy en claro. día, sino los de esa época. Cogían a los niños, los sacaban del lodo y los llevaban hacia los albergues. Los padres salían de los hospitales, los que rescataban. Le decían a los padres que le entregaran a los niños para llevarlos hacia esos albergues. Cuando los padres llegaban a los albergues decían que era imposible que alguien les diera información. Había gente de todas partes del mundo pidiendo niños en adopción. Incluso Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo mucho que ver ahí. El principal factor fue él. La Cruz Roja de Defensa Civil llevan a los niños a los albergues, pero ¿quiénes estaban en los albergues esperando a esos niños? ICBF. El IFES, El exactamente. ¿Qué ICBF. hacían ellos? Cogían a los niños y los llevaban a diferentes países, los daban en adopción. ¿Los daban en adopción en qué sentido? Sin ningún permiso, sin ningún registro, absolutamente sin nada. Y falta ver si hubo platica ahí de por medio. Dejémoslo ahí, Jonathan. No nos metamos en lío, dejémoslo ahí. Pero esto hace parte de la historia de Armero. Voy a hacer un alto aquí, porque esa casa que ustedes están viendo acá, la llaman la casa endemoniada. Y los expertos, las personas que han visitado,
dicen que tiene un alto contenido de actividad paranormal. Y es que esta casa tiene una historia muy particular. Se las voy a contar lo que me contaron. En esta casa habitaba un señor que él nunca entendió, era sobreviviente, o sea, sobrevivió a esa tragedia. Y él nunca entendió lo que sucedió. Para que ustedes se hagan una idea, el hombre venía todos los días a su casa, así como estaba. Ingresaba por la puerta que estaba desvencijada, y quería habitarla nuevamente. Sin embargo, pues se imaginarán todo lo que aquí sucedió. Las autoridades, la policía venía a buscarlo, para sacarlo, para llevarlo a uno de los albergues. Pero él nunca entendió, él seguía viniendo y seguía viniendo, hasta que ya la policía dijo, no más, vaya, habite su casa, señor. Si usted quiere, pues, ¿qué le podemos hacer? Era la vida del hombre. El hombre dicen que perdió la cordura, que él nunca pudo volver a ser el mismo, y que él dejó una carta escrita en donde decía que el alma de él le pertenecía a Satanás. Entonces se imaginarán la fuerza, la carga que tiene esta casa. Y el hombre se quitó la vida aquí, dentro de esta casa, colgándose de un árbol, me imagino que uno de estos que hay acá. Desde ese entonces viene mucha gente acá a visitar la casa, pero no con fines bonitos, ni con fines muy santos. Viene a hacer pacto con el demonio, según lo que ellos han dicho, y según lo que la creencia popular así lo demuestra. Sin embargo, pues esperé encontrar aquí altares o algún tipo de evidencia de pactos, de sectas, pero no lo veo. Sin embargo, se siente una energía fuerte en la casa, y que haya algo paranormal, hasta ahora no. Aquí incluso creo que hicieron un documental de ellos están acá, perdón, ellos están aquí, y demostraron que sí había alta actividad paranormal en esta casa, dentro de estos muros. La casa endemoniada, así le llaman. Bueno, por ahora y antes de que algo ocurra, yo mejor me voy, me retiro, aunque yo siempre vengo con Dios y la Virgen de mi lado, así que no tengo problema o ese tipo de problemas. Pero uno nunca sabe, porque de que las hay, las hay. Bueno, ya salimos aquí a la vía principal y voy a seguir caminando para mostrarles a ustedes todo lo que implica esta zona de Armero, zona que nunca la han mostrado. O sea, me decía Jonathan, me decía Lewis, es que veo videos y videos y nadie muestra esta parte. Y si ustedes se dan cuenta, miren lo lujosa de las casas. Las casas, esta esquina redondeada, no era algo muy común en una casa de ese tiempo. Entonces me hace pensar que el arquitecto que la hizo es un arquitecto, pues era un arquitecto muy especial. Sigo mi recorrido, sigo mostrándoles a ustedes todo esto que evidencia el dolor, la tragedia, lo que aquí se vivió. Miren, por ejemplo, esa casa allá en medio del monte, cómo quedó. Es desolador el panorama, y de verdad que miren, por ejemplo, esta casa en medio de este monte, en medio de esas matas ya crecidas. Dios, de verdad que se siente fuerte esa vibra. Miren, incluso estoy caminando por este lado y en pleno camino me encuentro esto, una pared. Y se ve que no hace parte de pronto de la calle que fue esto, sino es una pared que se cayó, la arrastró la avalancha y quedó aquí. Incluso vea, aquí hay otra pared, o sea, son dos porque una viene vertical y la otra viene horizontal. Ahí se puede evidenciar que esto es lo que arrastró esa avalancha, que acabó con un pueblo, que acabó con Armero, que dejó muchas enseñanzas, mucho dolor también, pero muchas enseñanzas. Miren la arquitectura de esta vivienda. Se ve diferente a todo lo que hemos visto. Grandes ventanas, ahí tienen
unas aberturas arriba de esas ventanas que muy seguramente tendrían alguna forma y los vándalos se las llevaron. Los vándalos las arrancaron. Dios santo, no entiende uno a veces cómo puede pasar esto, cómo puede suceder que quieran llevarse cosas como ventanas, como puertas y construir en otro lado cuando lo hacen a partir de la tragedia de muchos, a partir de ese dolor que muchos vivieron. Esto, lo que ven acá, es una calle que popularmente pues la transitan para que no haya así, pero que se formó calle, porque si ustedes pueden ver, pues la delimitan no casas como antiguamente era, sino matas, maleza. Hacia allá queda otra calle, miren esta casa en la esquina. Como les decía, esta zona es la armero que nunca te muestran, el armero que nunca graban, que nunca evidencian. ¿Por qué? No tengo idea. Yo creo que la parte más popular es la que se centran los historiadores, los creadores de contenido. Miren la entrada de esta casa como venía. De verdad. Wow. Al fondo, si ustedes ven un poco de cómo estaban distribuidas estas casas. Miren, esta era como en ladrillito bonito, vertical, horizontal. La hacía ver bonita. Y si vemos, está tapada. Me decían que son más o menos 2 metros 20 centímetros los que cubrió el lodo. Y es que por aquí, por donde vamos caminando, hay cadáveres, muchos cadáveres. Y eso hace parte de la historia de esta tragedia. Al fondo suenan chicharras, no sé si los escuchen, si el micrófono las capte. Vea, otras casas perdieron su parte frontal, la parte de al frente, pero voy a mostrarles algo que me parece hermoso y es ese afán de la gente de querer que la historia de su casa, de su vivienda perdure. Voy a meterme por acá. Miren lo que pusieron. Ahí estamos en medio de matas. Pusieron como un cartelito. Ahí está. Mírenlo. Un cartelito con alambres. Dice calle 14, número 18100. Familia Lozano Leiva. Y ahí está lo que ustedes ven. ¿Por qué? Porque todo el frente, es un madero que hay ahí, todo el frente quedó destruido, quedó destrozado de la casa. Pero la gente quiere preservar y quiere que se den cuenta que ahí vivió esta familia y ahí estuvieron. Miren cómo quedaron tapadas las puertas, la parte de arriba de las puertas. Yo estoy caminando más o menos 2.2 metros por encima de lo que fue la calle original. O sea, todo esto que estoy pisando es barro, es lodo, es lo que trajo esta avalancha. Aquí vamos mostrándoles a ustedes las ruinas de Armero, pero las ruinas de una parte que nadie visita. Y la verdad no sé por qué, si es así, si es bonito. Pues era un barrio lujoso, era un barrio, no era un barrio popular. Entonces, pues debió generar también en las visitas de la gente algún tipo de curiosidad de saber por qué estaba esto así. Jonathan, ¿dónde estamos y qué queda acá? Cuénteme. Bueno, primero estamos ubicados por toda la carrera 18, ya todo esto es lo que nos va a hablar ya sobre el barrio El Mango. Va a descender sobre todo este costado. Aquí ya encontramos lo que es la calle 16, calle Quinta y calle 17. En esta parte pues había como una fuentecita que se habla como casi del sexto parque que tenía Armero. Aquí alrededor pues en esta parte había puesticos, en esa cosa habían sillas y aquí sobre todo este costado había una casa muy reconocida como el Mercadito. Era una casa de 2 pisos que funcionaba como prácticamente como un restaurante, como una cantina y era un lugar también donde se reunían muchos turistas y también personas sobrevivientes de Armero o gente de Armero en ese lugar que era un lugar como de reunión para muchos armeritas. Pues es la única casa que hoy en día se puede explorar, que se puede subir hasta el segundo, hasta el tercer piso. Se puede entrar. Hasta el tercer piso se puede subir. Oh. Y esto pues bueno, la idea de nosotros también es tratar de recuperar esto, ya que muchos armeritas nos tratan de hablar también de esta fuente, que es uno de los recuerdos. Bonita que es, miren los pescaditos, eso era original de la época, ¿verdad? Sí, claro.
Aquí se ve todo igual, lo único que toca hacer es remover las matas. Muchos armeritas pues tienen unos grandes recuerdos dentro de este parque, ya que pues muchos cuando se sentaban en estas sillas habían muchas personas que pues se enamoraban, se declaraban como su amor, se sentaban dentro de estas sillas y desde las sillas empezaron a botar monedas a este lugar para declararse Ah, ok. el amor que cada persona desea. Entonces es un lugar que tiene un recuerdo muy impactante para muchos armeritas. Deberían recuperarlo. Debería, Jonathan, métase una campaña de esas con las autoridades civiles para que sea recuperado este sitio. Bueno, aquí donde estamos por plena vía principal. Si ustedes lo ven, ahí los carros interrumpían un poco la transmisión, el audio de Jonathan, pero bueno, ahí estamos documentándoles. Mire cómo quedaron estas casas. Y esto evidencia también lo alto y el relleno que tuvieron que meterle a la vía original. Yo les decía un poco allá con el hospital porque ahí también se ve. ¿Cuál es el mercadito? El mercadito es esta casa que se ve aquí como de 2 pisos y bueno, arriba el tercer piso que también se puede ingresar, pero pues el vandalismo dejó como esa partecita. Y aquí, fuera de ser este lugar del mercadito, en esta parte que vamos a ver acá, se logró improvisar un helipuerto. Como todo esto quedó como desaparecido y esto fue un lugar que quedó casi muy poco lleno de lodo, acá quedaron muchos postes de la luz. Ok. Muchos socorristas lo que hacían era derribar postes y también cortar mucha arbolización. Ok. Para poder generar otro helipuerto acá y los helicópteros poder rescatar o aterrizar acá y rescatar a las personas que lograban sacar directamente el lodo. El otro o el primero que hubo acá fue la terraza del hospital, que fue el primer helipuerto que hubo acá para una persona poder aterrizar. Bueno, ¿Sí? Jonathan, me tiene intrigado el mercadito. ¿Por dónde ingresamos? ¿Qué Aquí hacemos? pues nos toca por este costado, pero ya nos toca meternos ahí ya con cuidado, ya que se encuentra un poco ya... Porque les cuento que esto no es para todo mundo, o sea, no todo mundo llega hasta acá. Lo que está haciendo Jonathan es mostrándonos una de esas riquezas históricas que tiene Armero. Y si ustedes se dan cuenta, mire, estamos haciendo camino. Ahí el hombre está bajando matas para poder ingresar. Oh, miren esto. Esto es exploración pura. Bueno, aquí hay que saber dónde se pisa porque les contaba yo que el ingresar está un poquito complicado, pero bueno, ahí estamos. Miren ustedes lo primero que encontramos. Jonathan, hay que tener cuidado que hay avispas. Me acabo de picar una. ¿Sí? Sí, me picó una avispa duro. ¿Una avispa? Sí, la sentí y llegó justo a picarme, pero bueno. Sí, esa es sigamos como adelante. la precaución que hay que tener a Sí, través de la claro. vegetación. Y esto nos queda de experiencia. Y es que miren, vea, ahí están las avispas también. Yo me imagino que había un nidito por ahí, pero me picó duro, muchachos. Bueno, Y sigamos aquí, bueno, adelante. aquí empezamos a entrar a lo que es el mercadito, toda esta parte, aquí en el primer piso se manejaba todo lo de las tiendas, como el arroz y todo eso. También funcionaba como un restaurante y al segundo piso ya era como un barcito. Después de casi 40 años que han pasado de la tragedia, se contemplan las pinturas originales de cada casa. Esto es lo que hace Armero ser más histórico. Por Ok, eso... esto era lo original, así estaba pintada esta casa. Exactamente. Por eso el año pasado Armero se declaró como el patrimonio histórico más grande hacia la vida de la humanidad de nuestro país. Miren ustedes este hueco. ¿Tenemos algo de referencia de por qué está este hueco acá? Todo esto ya es por recurso de vandalismo. Empezaban a destruir por obtener las varillas y cosas de metal que habían dentro de este lugar. Qué triste, de verdad, Jonathan, y lo mostraba yo en un programa que hice en el hospital y es duro. Oh, miren esto. Pero Para subir al tercer piso, pues ya nos toca con subir. mucho cuidado. Así, aquí pues se ve el lavadero y pues se ve todo lo que es la terraza. Este, en el piso en que estamos, el piso 2. El piso 2. Acá vemos la tercera plataforma. Ok, bueno, Sí. mi gente, miren, yo quiero mostrarles acá y es cómo estaba distribuida esta casa. Una casa comercial. Ahí queda, miren lo que es un lavadero. Se puede apreciar ahí. Y cómo la gente ha venido a dañar todo. Oiga, es que es duro, Jonathan, evidenciar esto. Incluso la escalera, miren, ¿por qué se llevan la escalera? Para sacarle la varilla, pero es que... Una parte, lo que pasa es que antiguamente cuando uno hacía unas escaleras,
Hay muchos perfiles como digamos de este costado y de acá que se hacían con bronce. Ajá, Entonces todo lo hacían era por ese mismo motivo. qué triste. Rompían muchas paredes porque vamos a ver que digamos hay piezas que le hacen falta paredes, es por lo mismo. Había mucha gente que era adinerada y era enterrada con cosas de valor o guardaban huacas dentro de las Ah, arquitecturas. ok, eran los famosos huaqueros Exactamente. que Y derribaban muchas paredes por eso. también se evidencia de las casas de los narcos. Cuando hay una casa, llegan a romper paredes. Bueno, habían cajas fuertes y la gente piensa eso, muy seguramente no encontraban nada, pero por eso hacían. Esto que se ve acá es la forma como antiguamente se podía hacer, digamos, un armario, un chifonier, como le Ah, suelen ok, llamar. empotrado. Exactamente, antiguamente tenían que hacer lo que son estas cajas y por dentro empezar a armarlo, no como hoy en día uno que ya los compra ya hechos de cero, de lo que sea. Antiguamente Ok, esta era la única forma de poder generar o hacer un armario. bueno, vea, ahí tenemos cómo eran las casas también en esa época. Aquí vamos, mire, ya la naturaleza se ha tomado la casa y también los vándalos, miren esto, Y allá era el balcón. había hasta balcón. Pueden imaginarse ustedes cómo era esta casa de bonita. El mercadito, así le dicen. Sí, aquí. Todo esto pues ya eran las piezas, aquí era el pasillo y acá Cuidado, igual, cuidado mira. ahí, cuidado donde pisa Jonathan. No, esto es firme. Acá igual, acá se encontraba ya el otro armario. ¿Sí Ok. ve? Y acá era toda la parte del balcón. ¿Sí ve? Ahí en diagonal uno ya contemplaba lo que era la estación de gasolina. Y la vía, que es la variante, la que conectaba el sur y el norte de Colombia antiguamente, hoy en día, por eso se volvió a restaurar la vía antigua por encima de lo que antiguamente fue la vía original. Que gracias a Dios, porque si no quedaba incomunicado esto. Y es que quedó incomunicado durante Hmm. varias épocas, De varios. esta casa, pues bueno, solemos tener ya dos historias, eso pues sí lo podemos dejar como si fuera también en un mito, ¿sí? Porque no hay una historia concreta en realmente de lo sucedido aquel 14 de noviembre. Mucho, bueno, este lugar no fue tocado por la avalancha, acá sobrevivió todo, digamos, cosas por dentro, todo lo que es de la tierra, todo sobrevivió. Muchas personas cuando logran salir de lo aquel 14, 15, 16 de noviembre, mucha gente salía con mucha sed. Entonces muchos llegaban hasta acá para tratar de pedir al dueño de esta casa algo de tomar. Pero según hablaban de que el dueño antes tomaba eso como un negocio y todas las personas que venían acá, él trataba de vender realmente los productos más Uy, baratos, pero se los vendían. Entonces se habla de la historia de que al ver que el dueño empezaba a vender todos esos productos sin importarles el dolor de cada persona, muchos vandalismos o muchos sobrevivientes se metieron también dentro del lugar y empezaron a hackear eso, a ver la ignorancia de la persona, ¿sí ve? pero también, bueno, una cosa trae a la otra. No somos quienes para juzgar, pero esa historia está interesante. Y el otro, pues también como la pérdida, digamos, del señor, no saber cómo poder recuperar todo lo que perdió en su economía, puede ser de ese factor que él pudo hacer, de que él vendió esos productos de esa forma a muchos sobrevivientes, ¿sí ve? Sí, Pero claro. lo que también se sabe es que ellos empezaron a hackear todo eso, empezaron a robar prácticamente todo. No hablo tanto de los sobrevivientes, sino también gente oportunista del lugar. Muchos sobrevivientes se metían en el lodo, se hacían pasar por sobrevivientes, venían y hackeaban, trataban de buscar la riqueza que había dentro de este lugar. Oiga, esas historias que están acá en Armero, en el Tolima. Quise terminar este programa desde aquí, desde la cúpula de la iglesia del Carmen, aquí en Armero. Esa Armero que no te muestran, porque pues hasta el momento documentar esto hasta acá no había alguien que lo hiciera. Yo se lo estoy haciendo. Les encargo, si ustedes vienen Armero, vengan para esta parte también. Es importante, hace parte de la historia de la tragedia y ya saben dónde pueden explorar, qué pueden hacer y conocerán muchos de estos lugares que yo les mostré, que yo les enseñé. Esta parte genera una energía especial, es una iglesia, es el entorno, es la parte de adentro. Miren esta parte perfectamente redondeada. Y ahí hay como un altar que ya no está, que se ve que han encendido veladoras. Hay una virgen, hay dos vírgenes en realidad. Ella, la Virgen del Carmen, muy bonita, hermosa, pero miren esta miniatura y esta belleza que es la Virgen del Carmen también. En honor a ella, a la capilla que tenía acá, esta advocación mariana de la Virgen del Carmen, que me parece hermosa.
Bueno, yo creo que desde aquí despedimos programa. Chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión. Oh, qué bonito eco. Nos vemos en un próximo programa. ¿Desde dónde? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, pero sí será aquí, en Lewis Te Cuenta. Así que muy pendientes del canal. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Nos vemos en una próxima ocasión. Yo los dejo con imágenes de esta capilla hermosa, la capilla de la Virgen del Carmen, y aquí se fue el eco de la Virgen del Carmen, una capilla que perdura así, que no fue destruida por la tragedia, pero sí por los seres humanos, mercaderes de la muerte.